Buenos días con todos. Hoy día vamos a hablar acerca del aborto. Entre las clasificaciones de la hemorragia obstétricas, durante la primera mitad del embarazo y la segunda mitad del embarazo tenemos el aborto ante enfermedad trofoblástica y el embarazo ectópico. Ahora entrando en contexto acerca del aborto, es la terminación espontánea provocada de una gestación con las siguientes características: que tenga menor de 20 semanas y un peso menor de 500 gramos. Entre las etiologías tenemos malformaciones genéticas, que esto representa el 50-70% de las causas, causas endocrinas, causas anatómicas, infecciones inmunológicas y desconocidas. Entre los factores fetales tenemos el 60% son factores genéticos con anomalías genéticas incompatibles con la vida, el desarrollo normal de las células germinales y defectos de implantación de trofoblasto, trisomías, triploidías y monosomías. Y una recomendación es pedir examen citogenético de los progenitores. Entre los factores maternos tenemos infecciones como pielonefritis, infecciones respiratorias, paludismo y fiebre tifoidea, hipertermia con una actividad uterina, es decir, que es mayor a 30 grados centígrados, mayor a 24 horas, defectos del sistema nervioso central, pared abdominal y sistemas cardiovasculares, muerte embrionaria o fetal. Estas son las causas que puede presentar el feto con una hipertermia. Y también infecciones virales que entre el primer trimestre del aborto o malformaciones congénitas que son mayores. Entre los endocrinos tenemos que causar por insuficiencia de cuerpo lúteo, hipohipertiroidismo y diabetes previa. Entre los factores inmunológicos tenemos que el 5% son por anticoagulante lipídico, que es la anticardiolipinas, o ambos, que es la aspirina y el heparin. Además, disminución de la prostaciclina y aumento del tromboxano, que es una vasoconstricción de agregación plaquetaria, trombosis intravascular y disminución de la activación de la proteína C reactiva. Entre otros, tenemos las anomalías uterinas. Estas malformaciones del cuerpo, especialmente del útero, que puede presentar doble o septado, puede ser didelfo, arcuato, unicornio, bicornuato o septado. Además, las incompetencias cervicales, las inequias uterinas y los miomas. Entre otras causas mismo de las anomalías uterinas tenemos el traumatismo, cirugías, factores externos y idiopatías. Un cuadro clínico presenta un sangrado vaginal con cólicos abdominales y un dolor lumbar. Este dolor puede estar acompañado de hemorragia, que es la principal cuadro clínico acerca del aborto. Entre la clasificación según la evolución de la clínica del aborto tenemos amenaza de aborto, aborto inminente, aborto incompleto y aborto completo. La amenaza de aborto es una situación en la que se presenta un sangrado vaginal, generalmente escaso, durante las primeras 20 semanas de la gestación. Este suele ser acompañado por dolor lumbar y en la parte baja del abdomen sin modificación cervical y se mantiene vitalidad fetal. El aborto inevitable, que es el inminente, es dolor o hemorragia durante las primeras 20 semanas del embarazo con dilatación del cuello uterino, lo que indica que el feto va a perderse. El aborto incompleto es la expulsión de restos fetales o placentas quedando una parte de ese material aún en el útero. Aborto completo es la expulsión fuera del útero del feto y de la placenta en su totalidad. Entre otros abortos tenemos el embarazo anembrionario, que se define como la presencia de un saco gestacional vacío. El saco gestacional puede ser mayor de 25 milímetros sin evidencia de vesícula vitelina o embrión. Aborto habitual es la pérdida del producto, que puede ser espontánea y consecutiva. La pérdida puede ser de 3 o más gestaciones consecutivas o más de 5 no consecutivas antes de las 20 semanas o un feto menor de 500 miligramos. El aborto séptico, este puede presentarse en cualquiera de las formas clínicas del aborto. Las bacterias penetran en el útero y se colonizan los productos de concepción que invaden los tejidos endometriales. Este se puede extender hasta causar parametritis, peritonitis y septicemia.
Este puede cursar con fiebre más de 38 grados centígrados, acompañado de otros signos, como dolor uterino, mal olor o pus. El diagnóstico se da por la historia clínica, el examen físico y el examen de laboratorio. En la historia clínica presentamos lo que es el dolor, sangrado vaginal en la paciente. El examen físico, también el sangrado y la modificación cervical. Por último, se envía un examen de laboratorio para confirmar el embarazo con una beta-HCG, además exámenes de progesterona y ecografía. En los criterios ecográficos de viabilidad embrionaria, la longitud corona rabadilla tiene que ser más o menos 7 milímetros sin latidos cardíacos, el diámetro del medio del saco tiene que ser de 25 milímetros sin embrión. Otro, tenemos la ausencia de embrión con latidos cardíacos más menos 2 semanas después de que un eco se detectó saco gestacional sin saco vitelino, ausencia de embrión con latidos cardíacos más menos 1 semana después de que un eco se detectó saco gestacional con saco vitelino. Las diferencias de clasificación del curso clínico del aborto tenemos, dependiendo del tipo de aborto, ya sea una amenaza de aborto, va a tener dolor, sangrado, eh, latidos cardíaco-fetales, embrión y útero con amenorrea acorde, con un eco con presencia del saco completo, lo cual se debe manejar con reposo e exámenes. Aborto inevitable, el dolor va a incrementar entre 2-3 cruces, con un sangrado mayor, con presencia de dilatación, con presencia o ausencia de latidos fetales, presencia de embrión, útero y amenorrea menor. En el eco el saco se mantiene completo y el tratamiento es observación médico o quirúrgico. Entre el aborto incompleto, el dolor y el sangrado es variable. Presencia de dilatación, los cardíacos fetales ya no existen, no hay embrión, el útero es muy disminuido, en el eco hay presencia de restos, el tratamiento es observación médico o quirúrgico. En el aborto completo ya no hay dolor, existe sangrado, no hay dilatación, no hay latidos cardíacos fetales, no hay embrión, el útero se encuentra contraído y disminuido, en el eco se va a presenciar sin restos y el manejo de observación. En el aborto diferido, el dolor es constante, al igual que el sangrado. Puede presenciar dilatación como no. No hay cardíaco fetal. Si hay presencia de embrión, el útero se encuentra disminuido. En el eco está saco completo de tratamiento de observación médico o quirúrgico. Y por último, el embarazo anembrionario. El dolor y sangrado puede ser leve, con presencia de dilatación como no, el cardíaco fetales no hay, ni tampoco hay embrión. El útero se encuentra disminuido y en el eco hay presencia del saco completo. El tratamiento es observación médico o quirúrgico. El manejo del aborto, el aborto inducido, consideraciones legales, el aborto practicado por un médico u otro profesional de salud capacitado que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, parejas, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidades de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental y si es que se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. El manejo del aborto es el estado clínico, etapa evolutiva y la edad gestacional. La amenaza de aborto es reposo, utilización de analgésicos si hay presencia de dolor, evitar relaciones sexuales durante la pérdida sanguínea, acudir a la consulta prenatal, en ciertos casos proceder con la internación de la paciente y el tratamiento adecuado. En el aborto completo, observar y realizar seguimientos para evaluar sangrado o infección. En el aborto inminente, diferido e incompleto, en estos casos se requiere la hospitalización, la aplicación de líquidos intravenosos para evitar el choque hipovolémico y el estudio del hematócrito y la hemoglobina. El grupo
y factor RH antes de realizar el vaciamiento uterino. Vaciamiento uterino se practica con anestesia general utilizando barbitúricos de acción corta. La edad gestacional, el tamaño del útero y la dilatación del orificio cervical interno determinarán el método a seguir. ¿Qué tratamiento se realiza? La técnica del aborto puede ser tanto farmacológico como quirúrgico. La parte farmacológica se utiliza prostaglandinas E2, F2, E1 y análogos vaginal u oral. Y también la mifepristona y postano. Y en la parte quirúrgica se utiliza el legrado intrauterino y el AMEU. ¿Qué técnica usar para la evacuación intrauterina? Esto va a depender del estado clínico, la altura del uterino y la edad gestacional. ¿En qué pacientes indicamos tratamiento farmacológico? Se indica en embarazos de menos de 10 semanas con un saco gestacional menor de 20 milímetros con cualquier variedad del aborto. Las contraindicaciones: el sangrado excesivo, presencia de fiebre y dolor abdominal intenso. ¿Cuándo vamos a utilizar misoprostol? De acuerdo a los regímenes recomendados del 2017, en menores de 13 semanas de gestación existe una interrupción del embarazo, se utiliza 800 microgramos cada 3 horas. Si es aborto diferido, es 800 microgramos cada 3 horas en 2 ocasiones o 600 microgramos cada 3 horas en 2 ocasiones. En aborto incompletos es 600 microgramos vía oral o 400 microgramos en una sola ocasión, o puede ser entre 400 u 800 miligramos vía vaginal. La preparación cervical para abortos quirúrgicos son 400 microgramos una hora antes del procedimiento o vía vaginal 3 horas antes del procedimiento. Entre 13 a 26 semanas de gestación con una interrupción del embarazo, de 13 a 24 semanas 400 microgramos cada 3 horas, de 25 a 26 semanas utilizamos 200 microgramos cada 4 horas. Si existe ya una muerte fetal, utilizamos 200 microgramos cada 4 o 6 horas. Aborto inevitable o inminente es 200 microgramos cada 6 horas. Y preparación cervical para el aborto quirúrgico es de 13 a 19 semanas, es 400 microgramos cada 3 a 4 horas antes del procedimiento. Si es mayor de 19 semanas, es necesario que combine con otra modalidad terapéutica. Mayor de 26 semanas de gestación, interrupción del embarazo de 27 a 28 semanas, 200 microgramos cada 4 horas. Mayor a 28 semanas, 100 microgramos cada 6 horas. Si es que ya hay presencia de muerte fetal de 27 a 28 semanas, 100 microgramos cada 4 horas, y mayor a 28 semanas, 25 microgramos cada 6 horas o 25 microgramos bioral cada 2 horas. Inducción de parto, 25 microgramos cada 6 horas o 25 microgramos cada 2 horas. Y uso postparto para prevención de la hemorragia postparto es 600 microgramos vía oral. O preparación secundaria, tenemos si la pérdida de sangre es aproximadamente 350 mililitros a 800 microgramos. El misoprostol presenta efectos colaterales como dolor y sangrado transvaginal, náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Tenemos ciertas advertencias como es la expulsión de restos que puede ocurrir en horas o días subsiguientes, como es de 1 a 3 días, sangrar más que una menstruación por 3 o 4 días, manchas posteriores por 2 semanas o más. Ventajas y desventajas tenemos. Las ventajas: se puede evitar la anestesia, es más natural, similar a la menstruación, las mujeres tienen un mayor control, se involucran más y es de fácil administración que no se requiere internar a pacientes. El tratamiento quirúrgico en AMEO menor de 2 semanas y del grado mayor de 2 semanas, tenemos una ventaja que es más rápido, controlado por el proveedor de la salud, participación limitada de las mujeres y el AMEO es mucho más económico. Desventajas: acerca del misoprostol tenemos sangrado, cólicos y efectos secundarios reales o temidos, y la espera es la incertidumbre. Y el tratamiento con ameo y legrado intrauterino, una desventaja es que es invasivo, bajo riesgo de lesiones
uterino cervical, bajo riesgo de infecciones y pérdida de privacidad y de autonomía. Entre otras ventajas y desventajas, tenemos que el uso es de mayor de 12 semanas el legrado y el ameo menor de 12 semanas. La tasa de complicaciones entre el legrado es alta, en cambio el ameo es baja. El costo es alto en el legrado y el ameo es sustancialmente menor. Instrumental en el legrado es la cureta metálica y el ameo es la cánula de plástico, que es semirrígida. La dilatación cervical en el legrado es mayor necesidad y en el ameo es mínima. El tipo de sedación en el legrado es anestesia general y en el ameo es bloqueo paracervical. El retorno al hogar es más demorado en el legrado y es más rápido en el ameo. El personal requerido es el equipo médico con anestesia en el legrado uterino y en el ameo es el equipo médico. Y la estancia hospitalaria es más prolongada en el legrado y menos prolongada en el ameo. Las indicaciones del ameo, cualquiera de sus variables, la altura uterina es menor de 11 centímetros, la dilatación cervical menor o igual a 1 centímetro hasta las 12 semanas y el aborto séptico hasta 6 a 8 horas después de haber iniciado el tratamiento de antibiótico. Aquí se encuentran las imágenes de las cánulas semirrígidas que se utilizan en el ameo. La profilaxis de antibiótico para la aspiración uterina no se requiere en espontáneos y son inducidos. Tenemos la doxiciclina que es 100 miligramos antes y 100 miligramos después, doxiciclina 100 miligramos antes y la citromicina 500 miligramos después. Una alternativa es la atraciclina, nitroimidazol y macrólidos. El bloqueo paracervical se utiliza la lidocaína al 0.5% al 1% en 300 miligramos o de 5 miligramos por peso. La infiltración es la posición de las 12 las manecillas del reloj y en 2 sitios más de la unión entre el cuello y la vagina. La colocación de las pinzas de epoxi se estabiliza el útero y se rectifica el ángulo entre el cuello uterino y el cuerpo, reduciendo el riesgo de perforación. Las pinzas atraumáticas se pueden resbalar. La colocación es a las 12, un diente en el conducto y el otro en el cervix. La aplicación superficial horizontal dificulta la visión y es en retroversión hora 6. El sangrado al retirar puede presentar, entonces se mantiene una presión directa y nitrato de plata y Monser. La técnica del ameo es el vaciamiento de la vejiga antes del procedimiento, en posición de liriectomía dorsal, examen bimanual, insertar el espéculo y aplicar antiséptico en el cuello uterino, bloqueo paracervical y la colocación de la pinza epoxi, dilatación cervical. Hay que insertar la cánula de succión conectada a la jeringuilla o el tubo de succión y aplicar succión. Primero hay que comenzar suavemente, de ahí movimientos repetitivos en rotación y de entrada y salida para adecuar el tejido. Cantidad de pases limitados. El procedimiento se completa cuando el odómetro tiene una sensación arenosa en todos los cuadrantes y aparecen burbujas espumosas rosadas en la cánula. Hay que evitar avanzar el émbolo mientras la cánula esté conectada y el útero para evitar embolia gaseosa. Examine el aspirado y asegúrese de que se correlaciona con los diálogos esperados para el arte gestacional y hay que retirar la pinza posi y evaluar la hemostasia. La valoración final del procedimiento es la sensación arenosa de burbujas en el tubo, que es la confirmación de que no hay nada en cavidad uterina. El uso rutinario de legra cortante aumenta el riesgo de perforación. Una cánula de menor tamaño a mayor tamaño en el útero o ecografía que confirme que el útero está vacío y la evaluación de tejidos aspirados que son vellosidades corónicas y partes fetales. Legrado uterino instrumental, que es el IU, las indicaciones es altura uterina mayor de 12 centímetros, dilatación cervical mayor a 1 centímetro, aborto séptico, hemodinámicamente inestable, tejido infectado o enfermedad trofoblástica, casos posteriores al tratamiento farmacológico.
En la técnica de Liu se utiliza el legrado de Sims, dilatador de Heigax, pinza epoxi, pinza Foester, histerómetro y la solución antiséptica. Es igual, comenzamos a la dilatación y el legrado en una posición de litotomía. Se inserta el espéculo, visualizamos un cuello uterino y comenzamos con los dilatadores de Heger. De ahí colocamos el EGRA y comenzamos a alegrar en manecillas de reloj hasta ver la sensación de arenosa, al igual que la MEU, y espuma, que es la afirmativa de que ya está vacío cada cavidad del útero. En la atención posaborto, el aborto del primer trimestre de gestación y anestesia. Recuperación en 30 minutos. Abortan embarazadas con mayor edad gestacional o anestesia general mayor tiempo de recuperación. En la parte de recuperación hay que controlar los signos vitales, analgésicos, evaluar el sangrado y cólicos de inyección. La paciente debe estar consciente, alerta, caminar sin ayuda, signos vitales normales, buenas condiciones para retirar y disminución del sangrado y dolor. Gracias.